Sí, sí, sí. En el guaraní ya Es parece interesantísimo esto. Yo hasta el 29 por ahí me acuerdo cómo contar. Sí, sí, ya. Uno recuerda del 1 al 9, el resto ya no es problema, porque hacemos coipá, peteín, mocoipá, mocoimbo, mocoipá, mojapuy. Para ir al 30 hacemos japuipá, peteín, mojapuipá, mocoimbo, japuipá, mojapuy. 40 va a ser irunduipá, peteín, 41, irunduipá, mocoin, irunduipá, mojapuy. 50 va a ser popá, peteín, popá, mocoin. 52, popá, mojapuy, 53. Y uno llega, pues, eso increíblemente hay mucha gente que no se dio cuenta acá, por lo menos en Paraguay, que en los billetes la denominación también está en idioma guaraní. Van a encontrar ustedes detrás del el anverso, creo que el billete de 100 guaraníes, o de 100.000 en este caso, sa. Sa es 100, ¿verdad? Y su es 1.000. En la moneda de 1.000 dice su guaraní. Y si va a ser 10.000, va a ser 10 pa y se multiplica por su. Pa, su y es 10.000. Es una cuestión muy, muy sencilla, no es nada complicado. Uno lo único que tiene que recordar son esos números que en este caso le dan la decena, la centena y en este caso la parte de los miles y millones también que tenemos, ¿verdad? Que también en algún momento vamos a hablar acá. No olviden que estamos en 5 clases que son básicas para poder entrar a hablar detenidamente de cuestiones específicas de la lengua. Maravilloso. Gladys. Ok, adelante Silvia, ya estamos. Vas a conectar con el Facebook, ¿verdad? Ya está. Qué bueno, conectado. Yo quería hacer el recuerdo a memoria. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes. Un placer, un gusto que se hayan conectado a esta tercera clase de guaraní. Para quienes hoy por primera vez se conectan, les cuento que las clases anteriores quedaron grabadas en la página de ATCO, Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste, igualmente en el grupo del Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste, que es un nuevo apéndice de la ATCO. Así que les agradecemos muchísimo que estén aquí, sobre todo agradecemos la gentileza del profesor David Galeano Olivera, que como sabrán, él es un magnífico profesor de larga trayectoria. Cuando yo era chiquitita, imagínense, lleva más de 40 años enseñando guaraní, así que para nosotros es un placer enorme haberlo encontrado y traerlo hasta aquí, hasta nosotros. Tenemos personas de varios condados, de varias ciudades, así que qué maravilla que podamos unirnos a través de este idioma tan lindo que es el guaraní. Bueno, para quienes no sepan también, les queremos contar que la asociación es una organización sin fines de lucro que nuclea a los paraguayos en esta parte de la costa oeste, y la presidenta es la señora Gladys Duarte Ayala, quien ya les da la bienvenida. Nada más darle la cordial bienvenida, gracias Silvia, y felices de conocer a más compatriotas alrededor del mundo y especialmente aquí dentro de este país donde vivimos, que residimos, que es Estados Unidos, y por supuesto también a personas que están al otro lado del mundo. Así es que muchísimas gracias por estar allí. Veo que en el Facebook ya se están sumando más personas, les agradecemos de todo corazón y sobre todo siempre la APCO como Asociación de Paraguayos en este lado del país, queremos la unión de todos los paraguayos, esa es nuestra meta y a través de estos talleres que nos enriquecen, que nos identifican y que al mismo tiempo nos construyen unos a otros, porque es tan rico compartir la sabiduría de una persona como es el caso del profesor David Galeano, ya le cambié el apellido, que nos enriquece con esto, una vez más lo digo, y de verdad estamos súper satisfechos con esta tercera clase que tiene más audiencia todavía el día de hoy. Así es que, sin preámbulos, nuevamente le paso el micrófono a mi compañera Silvia y seguimos con este taller. Bueno, como les decíamos, las clases quedaron grabadas para las personas nuevas. Veo que alguien nuevito se acaba de unir. Qué maravilla, qué linda gente estamos teniendo hoy. Muchas gracias a un médico. Él es el doctor Alejandro Ayala, paraguayo, compatriota, radicado en Miami. Un gusto que esté ahí, doctor. Sabemos que un médico es una persona muy ocupada, sobre todo en este país, en tiempos de pandemia. Así que valoramos sobremanera este esfuerzo. A la señora Mari Gómez desde San José,
a Clarita Olmedo desde Puerto Rico. Puerto Rico, buenas tardes Puerto Rico, buenas noches por allá. Rosana Paredes desde Florida, así que estamos muy contentos, muy satisfechos. Hay personas que lamentablemente no pueden estar por los distintos horarios. Nos pidieron disculpas la gente de Europa porque ya están haciendo noni, así que vayamos al grano, como dicen aquí los dermatólogos. Profesor, es todo suya la clase. Muy bien. Baisha bamba koba. Kopu jarepe nyame yeita yanyomonge ta yeita guaranire. Guarani ere ha pe akukoheya hesha kwe pe guarani reko. Guaraní reko, la cultura guaraní. Estábamos haciendo una introducción a lo que después va a ser seguramente ya la parte práctica del estudio de la lengua. Sin embargo, nosotros consideramos que hay un contexto muy importante dentro del cual tenemos que bucear primeramente, hacer una inmersión cultural y lingüística para poder entender de qué se trata ese mundo mágico de la lengua, de la cultura y de la sociedad guaraní. En la primera clase nosotros estuvimos hablando de las diferencias lingüísticas entre el castellano y el guaraní. ¿Dónde están esas diferencias? Porque la tendencia a veces en mucha gente es decir, no, pero son dos idiomas iguales, no hay ninguna diferencia, ¿por qué tenemos que escribir el guaraní de una manera distinta al castellano si son iguales? Y lastimosamente no es así, hay muchas diferencias. Es más, hay más diferencias que semejanzas, ¿verdad? Yo les estuve comentando, por ejemplo, de la capacidad fonética de un guaraní hablante, que es capaz de producir 33 sonidos diferentes. De esos 33 sonidos, comúnmente llamados fonemas, perdón, en términos gramaticales o lingüísticos, fonemas, estos fonemas, de los 33 fonemas, 12 son vocales, ¿verdad? Y 21 fonemas son consonantes. De las 12 vocales, 6 son orales y 6 son nasales. Y hay una propia del guaraní, que no existe en el castellano, que en muy pocos idiomas del mundo existe, en algunos idiomas orientales también nos contaba un amigo en el ruso, que es la U de agua, U, que no es U. Eso es lo que normalmente a un hispanohablante a veces le cuesta cuando no acomodó el fonema U. No mojenda yepeiramo, U, sino ubicó el fonema U y ya cuabe dentro del aparato fonador. Entonces, en vez de la I, a mucha gente le sale I. Por eso es común escuchar a veces a la gente decir Iguazú en vez de decir Iguazú. O decir Ipacaraí en vez de decir Ipacaraí. A algunos les cuesta decir Isiri y dicen Isiri. Ese tipo de cosas. Eso mismo ocurrió en tiempo de la conquista, obviamente con los españoles y también con los portugueses, en el tema de Paraguay. Yo les decía unas clases atrás, es Paraguay. El nombre correcto es Paraguay. Modo picorejota, hasta Paraguay, pero dice hasta ahora la gente. Esa es la correcta pronunciación. Y como al español no le salió, la U terminó finalmente en I, quedó en Paraguay. Si yo hoy tuviera que explicarles qué es Paraguay, bueno, imposible explicarles porque esa es una expresión equivocada, mal pronunciada del guaraní. Si yo le iba a decir que Pará es mar, Gua es lo que desapareció, o Gua decimos nosotros, y U es el río del mar que desapareció. Hoy se sabe que el Chaco, en algún tiempo, mucho tiempo atrás en realidad, fue alguna vez la base de un mar. Uno cruza de Asunción al Chaco y se encuentra con un territorio donde hay agua salada. El agua salada es agua de mar. Además, se han encontrado muchos fósiles marinos y la vegetación inclusive es propia del Chaco, es distinta a la vegetación de la región oriental. Entonces, desde ese punto de vista es importante destacar eso. Por ejemplo, la palabra Amambay, en realidad el nombre es Amambay, Amambá. Y es una cosa notable. Un tiempo atrás llegó al Paraguay una investigadora española y ella recorrió varios países de América, aquellos países que ella consideró que tuvieron y tienen una cultura hasta ahora fuerte. El caso por ejemplo, de los aztecas en México, el caso de los mayas, el caso de los incas en el Perú y llegó al Paraguay.
Y acá recuerdo que tuvimos unas reuniones con ella y nos preguntó de cuál podría ser la palabra más antigua del guaraní. Y nunca olvido que un compañero nuestro, el general Miguel Ángel Lleiros, le decía, es la palabra Amambay, le dice, igual que Paraguay, le dice. En realidad es Amambay y Paraguay. Y notablemente, tiempo después nosotros recibimos una nota de esa investigadora española diciéndonos que el trabajo fue aprobado por su universidad, sobre todo por las expresiones en guaraní, que fueron muy convincentes. Por ejemplo, se calcula la antigüedad de la palabra Mambay justamente por su equivalente en castellano, que es el helecho. El helecho es un vegetal postdiluviano. Alguna vez, hace miles de años, existió el diluvio, y ese diluvio tiene nombre en guaraní, con lo que se considera la primera planta que creció. Amá es lluvia, amá, lluvia, como tiene una M, la M es nasal. Entonces hay algo que probablemente muchos de ustedes nunca se dieron cuenta, siempre usaron bien el idioma, pero no se dieron cuenta que al pronunciar lo hacían correctamente, repito, sin tener que ir a una escuela para aprender. Si es que esto yo le tengo que enseñar a una persona que nunca habló, tendría que hacerlo parte por parte, como de hecho estoy explicando ahora. Yo cuando quiero indicar algo acabado, algo terminado, yo utilizo el sufijo pa. Yo digo ocarupá, aojó, ocarupa. Terminó, acabó de comer y se fue. Oñi emba, allí ya dije oñi emba, aokinini, oñi emba, aokinini. Terminó, acabó de hablar y se cayó, ¿verdad? Entonces allí ustedes se dan cuenta que la palabra ñe, no dije yo oñe epa, haokinini, sino dije oñe emba, haokinini. O por ejemplo, alguien dice y se encuentra con alguien y dice onsen baite, onsen baite. No decimos onse paite, sino onsen baite. O bien onwajen baite, no decimos onwaje paite, sino onwajen baite. En ese caso es el que yo quiero tomar como referencia para explicar lo de amá, mba. Amá entonces es lluvia, y mba es lo que acabó. Como es nasal, amá, le agregamos mba, no le agregamos pa. Y es todo lo que se yergue, todo lo que se dispone verticalmente. Si yo le digo a cualquiera de ustedes que entiende guaraní, que habla guaraní, que yo le digo eñembo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a parar, se va a poner de pie. Y es todo lo que está erguido, todo lo que está parado, todo lo que está de pie. Por eso, al lado de cada el nombre de árbol, de planta, siempre está la U. Caranda U, guapo U, curupa U, amba U, yata U es la palabra que mucha gente pronunció mal y quedó en yataí. O guayaí, dice la gente, guayaí, es guayaí, ¿verdad? Entonces la U significa muchas cosas, no solamente agua. Yo le puedo decir a alguien, ñembo U, jaguerú, shebe U. Y esa persona que habla y entiende guaraní perfectamente va a entender que yo le estoy pidiendo que se ponga de pie y que me traiga agua. Ñembo U, jaguerú, shebe U. ¿Verdad? Ahora, y también está con las plantas, dije recién, caranda, y guapo, y crupa, y los nombres de los ríos tienen normalmente en la región guaranítica nombres de peces. Una cosa notable entre los guaraníes es que ellos no mienten y no saben mentir hasta hoy. Procuran inclusive aprender, pero todavía no les sale. Pero no mienten, no saben mentir, es una cuestión imposible para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Con cada palabra que dicen, están señalando algo que es así, que es verídico, que tiene esa forma, que tiene esas características. Entonces, si los nombres de lugares, por ejemplo, en Paraguay, hasta hoy hay una ciudad en la zona de Guairá que se llama Bocayatí, que es Bocayá, coco, cocotero. Y Tí es el conjunto, el lugar donde abundan los cocoteros. O Aguaí, Aguaití. Aguaí es la planta, y Tí es el lugar donde abundan las plantas de Aguaí. Podríamos poner muchos ejemplos como como estos que mencioné, y también en el caso de nombres de lugares, pero que refieren a animales. Como allí vamos a hacer hoy una diferencia. Tí y Ndí se utilizan con plantas, pero no se utilizan con animales. Cuando yo me voy a referir a un lugar donde abundan animales, uso cuá, y digo yaguaretecuá. Yo puedo decir guasucuá, guasú que es el venado. Bopicuá, bopicuá, boicuá, boicuá. Hay lugares que así se llaman hasta hoy en Paraguay.
Y entonces, en ese caso, ustedes perfectamente saben que no puedo decir el yaguaretetí. Yaguaretetí ya es otra cosa, es decir, la orina del yaguareté. Entonces, ti yo utilizo para indicar conjunto, cantidad de plantas y también de minerales. Pero cuando me voy a referir, repito, a animales, y entre los animales a los seres vivos, a los seres humanos, pero a los seres humanos, yo utilizo la terminación qua. Por eso se dice camba qua. Que la palabra qua no es precisamente solamente agujero, hoyo, sino que significa lugar donde abunda, donde vive. En este caso, los cambás. Acá Cambacuá, cerca de San Lorenzo, acá en el centro ya prácticamente hoy de Gran Asunción, está Cambacuá. Y es el lugar donde viven la gente de color, la gente negra. O uno dice un famoso lugar muy visitado, muy conocido, mencionado en una canción dedicada a Santaní, que es Tapiracuay. El nombre correcto es Tapiracuay. Así como Paraguay es Paraguay, dije, es allí Tapira. ¿Tapira qué es? Tapira es un cerdo, una variedad de cerdo. Cuá es el lugar donde abunda y es el río. Fíjense la lógica que hay de por medio. Ese es un animal que le gusta las zonas húmedas, lugares mojados, donde hay agua. Entonces, Tapiracuá, Tapiracuá. Los nombres de los ríos, todos los ríos que desembocan en la región oriental, por ejemplo, tienen nombre de algún pez. Acaraí, el nombre de la represa, dicho sea de paso. Acará es el nombre de un pez, que ya un sacerdote español que vivió acá en Paraguay en épocas de la colonia, José Sánchez Labrador, en 1767 publicó un libro que se llama Aves y peces del Paraguay. Fue uno de los pocos, por no decir de los únicos poquitos libros que tocaron otro tema que no sea religioso. No olviden que el guaraní se usó para reducir al indígena a la religión cristiana católica, que no es la religión guaraní, que es la que estuvimos hablando el otro día, que no tiene nada de cristiano, nada de católico. Entonces, Acaraí, el Acará fue ya mencionado por Sánchez Labrador en 1767, inclusive hay una imagen que él pone en su libro de ese pez. Y más abajo, por ejemplo, está el nombre de otro río que es Mondaí. Y Mondá no es precisamente robar en ese caso. Cuando una palabra tiene más de un significado, hablamos de la polisemia o de palabras polisémicas. Esta es una de ellas. Mondá puede ser robar en un caso, asaltar, robar, pero por el otro lado es el nombre de un pez, un pez que se llama Mondá. Entonces, lo que hace el guaraní cuando dice, por ejemplo, Mocayatí, que nos dice el lugar donde abundan los cocoteros, no es que solamente hay cocoteros, son las plantas que abundan. Hay otras también, hay muchas otras, pero lo más visible a la vista son los cocoteros. Lo mismo que hoy al río Acaraí, que era lo que ellos veían más y el pez llamado Acará. En el otro río que abundaba más, el pez llamado Mondá. Un poco más abajo está otro lugar llamado Pirapeí, Pirapé, que es el salmón, el río donde abundan los salmones. Otro más abajo se llama Yatitaí, Yatitá es el caracol, agua de los Yatitá, río de los Yatitá. Ahí por cerca de Ayolas está Yabebirí, dice la gente, oye, eso es Yabebirí. Yabebirí es la raya o mantarraya, y el río donde abundan las rayas o mantarrayas. Y sobre el río Paraguay, nunca, por lo menos yo nunca olvido hasta hoy que cuando se mencionaba el estado de los caminos, siempre había un tramo cerrado que era Surubí Alberdi, Surubí, Surubí, agua de los Surubí, río de los Surubí. Esa es la característica entonces de la denominación que el guaraní siempre le dio a cada lugar. Entonces, cuando él nombró algo, describió algo presente en el ambiente. Si hoy ya no hay surubíes en ese río, ya es un problema nuestro de hoy. Pero cuando él le puso el nombre, habían surubíes. O en el caso del Bocayatí, habían plantas en Bocayá. Alguien me va a decir, pero allí no hay ni una planta en Bocayá. Y bueno, ese es un problema de ahora. Cuando él le puso el nombre, había en Bocayá. Por eso les decía, no miente, no puede mentir. ¿Qué otro? Por ejemplo, hay lugares, hay arroyos que no solamente llevan por eso nombre de peces, yo decía animales que viven en zonas húmedas. Por ejemplo, Butú es el tábano, es una especie más pequeña pero dolorosa cuando pica
el bichito ese causa mucho dolor, es el tábano, ¿verdad? Que existía o existe, a lo mejor todavía algo, pero ya no en la cantidad que en su momento había. En Butuí, un poco más a aquel lado está Ñati Uri, Ñati. La R que ustedes van a leer en algunos libros tienen que leer como lo que nos llamamos un pusó. El pusó es una especie de coma suspendida entre las vocales que sirve para separar la voz. Por ejemplo, yo puedo distinguir cuá, que dije recién, yaguarete, cuá, de QA, que es cintura. Y para eso yo qué hago, utilizo lo que se llama el pusó, que es, repito, un signo característico propio del guaraní que sirve para separar la voz entre dos vocales. Entonces, ¿qué ocurrió? Que muchas veces la gente bajó un poco más la especie esa de corta suspendida, que era la imagen, el signo original, y al bajar más se convirtió en una R. Entonces, en todos los casos de ERI que ustedes escuchen, tienen que leer como una U, como un pusó y una U. Entonces, ñati uri es ñati u. Capi ibarú, capi iba es el carpincho. La R es el pusó y la U es el río. Río, arroyo donde abundan los carpinchos. Entonces, puede que lleve el nombre de algún animal y también puede que lleve el nombre de algún pez o también de plantas. No se olviden ustedes que tacuarí. Uno dice tacuá es la tacuara y es el río. Río, una cosa notable es que los ríos siempre están bordeados por tacuaras. Uno ve tacuaras y lo más probable es que en el medio haya un arroyo que cruza por medio de ese tacuaral. Profesor, sí, le escucho. disculpe, ¿puedo agregar un nombre más de donde yo soy? De Yutú. Ah, Yutú, sí. Del 6º departamento. Exacto. Yo también, mi padre fue yuteño. De veras. Y sí, dicen que, y no sé, hay varios, dicen que el yu, aguja, ¿verdad? Sí. Y en realidad se refiere a la famosa piedra, al Itacarú. El Itacarú. Esa es la piedra, la piedra imantada. Exacto. Y les dificulta a mucha gente. Acá los hijos de mi marido, por ejemplo, no les sale el t. Exacto. Yuti. Es lo que explicaba recién. Exacto. No tener, lo ideal siempre, en el caso de todos ustedes que están viviendo más allá del Paraguay en este momento, es que de pequeños a las criaturas les enseñen a pronunciar palabras con U. Yo les aseguro que el aparato fonador de una criatura funciona como una especie de goma de mascar. Se puede tirar hacia donde uno quiera y sin problema ellos van a aprender y van a acomodar el fonema. Pero ya en una persona grande esto es como una especie de pared de hormigón armado. Dificilísimo, no tendría que entrar con un taladro más o menos para acomodar ciertos fonemas, ¿verdad? Es más fácil a una criatura que a un adulto. Con eso no estoy diciendo que el adulto no va a aprender, pero esa diversidad fonética que una criatura puede tener muy temprano, si puede manejar 3, 4, 5 idiomas, eso le va a facilitar tremendamente aprender otros idiomas más. Qué lindo. Sí, me acordé de mi ciudad, mi pueblito, Yutú. Sí, que añoro mucho. Sí. Un placer. Igualmente. Profesor. Sí, le escucho. Quiero interrumpir un poco. Yo soy Mari Gómez, estoy en California, en San José. Y usted acaba de explicar una palabra, por ejemplo, bueno, es un símbolo para separar las palabras. Sí. Por ejemplo, ñati. Sí. Y la coma que decimos que está como al aire, que separa las palabras, ¿cómo se llama? Pusó. Apóstrofe. En guaraní se lee puso, P-U-S-O. Viene de pu o soa, sonido que se suelta. A eso se refiere. De allí viene se llama pusó. Puso es el nombre guaraní. Así mismo, es una letra, es una de las 33 letras que tiene guaraní. No se olviden que hablamos de 33 fonemas o sonidos que son representados por 33 letras. Exacto. Acá aprovecho la ocasión para decirles que ese es un elemento muy, pero muy interesante de tener en cuenta, tener presente. Nadie se equivoca normalmente al escribir guaraní porque para cada fonema hay una sola letra. En castellano, el peor problema que tenemos es que para un fonema tenemos a veces 2 o 3 letras. Por ejemplo, yo quiero decir sa, se, si, so, su en castellano.
Yo puedo decir zapato con Z, que obviamente acá entre nosotros muy poca gente pronuncia la Z correctamente, que es un zapato. Yo puedo decir cine con C y puedo decir sapo con S. ¿Ya? Entonces zapato, cine y sapo. Sa, se, si, so, su. Eso en guaraní se simplifica porque solamente existe la S. Si yo quiero escribir zapato en guaraní, escribir zapatú con S, ¿verdad? Todo lo que suena a sa, se, si, so, su, solamente existe la S. Por eso dice a un fonema, una letra. En el castellano tenemos el otro problema con la B larga y la B corta. La B, bueno. Que normalmente acá pronunciamos bueno, como la B labial, la B corta. En guaraní solamente existe la B corta. Va, be, vivo, bu. Ahora, existe la MB para decir va, be, bi, bo, bu. Eso es otra cosa. Pero para va, be, bi, bo, yo escribí acá es con B corta. Viru, que es dinero, viru es con B corta. La B larga no existe para nada. Entonces, eso para las criaturas en las escuelas y en los colegios es una tremenda ventaja y normalmente ellos no suelen tener problemas al escribir. Tienen problemas, sí, para pronunciar o para hablar. Pero al escribir, ellos escriben tal cual como escuchan. En castellano tenemos, por ejemplo, la H intermedia. Yo tengo que necesariamente ponerle zanahoria, la H en el medio, para que la palabra esté correctamente, ortográficamente bien escrita. En cambio, en guaraní, la H no existen letras mudas. No hay nada parecido a la H. Si yo tengo que escribir zanahoria, hoy en guaraní escribí S-A-N-O-R-I-A, zanahoria. Si tuviera que escribir yo hoy en guaraní. ¿Por qué? Porque la H muda no existe. La U intermedia, que es muda, en Lourdes acá, ¿verdad? O guerra, yo tengo que escribir guerra para leer guerra, ¿verdad? Si yo le digo a ustedes queso, me van a escribir queso. Si yo le digo a ustedes, recién dije guerra, ¿verdad? Me van a escribir guerra. ¿Pero por qué escribimos así? Porque memorizamos, porque nos retaron muchas veces, nos pegaron, nos dijeron de todo y así aprendimos. Nadie aprendió a escribir una palabra con velar y distinguir de la B corta. Jefe de gerente, por ejemplo, jefe, gerente, no hay ni una diferencia en el G. Pero se tiene que escribir uno con J y el otro con G. Ese problema no existe en guaraní. Para cada fonema, una sola letra. Por eso que el castellano tiene 24 fonemas, tiene 9 fonemas menos que el guaraní. Y tiene hoy 27 letras. Tiene 3 letras más de las que tendría que normalmente tener si la relación hubiera sido 1 por 1. Que eso, repito, no ocurre en el caso del castellano. Perdón, profesor. Entonces, pujaré y puajú, yo creo que estaba escribiendo muy mal entonces todo el tiempo. Yo pensaba que llevaba una H. Sí, en el caso de pujaré, sí. Pero la H, allí está la parte interesante. Existe la H, pero tiene sonido, igual que en el inglés, igual que help. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? P, I, la Y, H, G, que es el nombre en guaraní, A, R, E, pujaré. O si yo voy a escribir puajú, es casi igual al principio, es P, I, A, puá, H, U, puajú. Pero la H en guaraní tiene sonido. Eso lo que yo quiero aclarar es que en castellano es una letra muda, pero en guaraní tiene sonido y es equivalente al que se da en el inglés. Es la misma cosa la J. La J que en castellano, para decir jaque, ji, jo, ju, ¿verdad? En guaraní es para la J como en el inglés, igual que James, igual que Janeiro en el portugués. La J es ya, ye, para escribir yaguá, yoká, yeco, etcétera. Ya, ye, en guaraní se escribe con la letra J, ¿verdad? Por eso que hay una diferencia entre la escritura del castellano y la escritura del guaraní. Y es notable. Normalmente nosotros tenemos como estrategia y veces siempre preguntarle a nuestros alumnos si estudiaron inglés. Y si estudiaron inglés ya automáticamente le relacionamos. La misma H del inglés es la que vamos a usar en el guaraní, la misma J del inglés es la que vamos a usar en guaraní. Es decir, simplificamos la cuestión. ¿Por qué? Porque el guaraní que hoy se enseña, que estamos estudiando con ustedes, que se aplica acá hace más de 60 años, tomó como base de su alfabeto lo que se conoce como el alfabeto fonético internacional, ¿verdad? De allí sacó
un gran guaraniólogo, el patriarca del guaraní que hoy estudiamos, de nombre Reinaldo Julián de Cut La Rosa. Ese es el padre del guaraní moderno, ¿verdad? Y entonces, todo esto que estamos hablando, en gran parte, hay que reconocer, es obra de este insigne paraguayo, este meritorio hombre que alguna vez se dedicó a estudiar profundamente el guaraní, como muy poca gente lo hizo en su tiempo. Fue el primer docente de lengua guaraní. El guaraní se enseñó por primera vez en 1944 en la actual Facultad de Filosofía, en la carrera de Letras. Y notablemente hizo un proceso inverso, al revés hizo. El guaraní empezó en la universidad y en 1992 llegó al primer grado. Hizo su carrera al revés. Estuvo en la universidad, después bajó al colegio y del colegio llegó al primer grado después, cuando siempre tendría que haber empezado en el primer grado y ir para arriba. Bueno, a partir del 94, con la reforma empezamos un proceso con sus luces y sus sombras, como dije en la primera clase, pero empezamos al fin un proceso donde el guaraní hoy se enseña, ¿verdad? Hay toda una generación que ya no pasó por esto y que tiene problemas. Allí están incluidos papás, mamás que no estudiaron y que sí sus hijos están estudiando. Esos padres muchas veces tienen dificultades. Y bueno, estamos pasando un proceso que en este momento está en su punto intermedio. Ojalá que de aquí a 5 o 10 años más podamos ver los resultados de este proceso de incorporación del guaraní a la enseñanza y al conocimiento del guaraní a través de la educación. Bueno, perdón, pero hoy en día, profesor, ¿el guaraní forma parte del currículum educativo en Paraguay o se ha modificado? Está desde el año 1994, pero fue una lucha tremenda, meter el guaraní, formar docentes. Hasta hoy, el caso nuestro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní formó docentes para el Paraguay, una cantidad muy grande, muy numerosa, 27.000 profesores. Hemos formado nosotros y hemos formado gratuitamente para el Estado paraguayo, porque nosotros no somos una dependencia del Estado. Nosotros somos una institución privada que nos autogestionamos, ¿verdad? Y hemos colaborado con el Estado paraguayo formando 27.000 profesores y más de 100.000 personas que conocen lo que se llama el guaraní básico, que es algo parecido a esto que estamos haciendo con ustedes, con más contenido, por supuesto, pero se parece a esto, así como estamos conversando, aprendiendo. Esta es una manera en que nosotros hemos llegado a todo el Paraguay. Y de allí hasta ahora todavía hay dificultades, todavía hay problemas, hay contenidos que se tienen que actualizar, que no se han hecho los cambios como corresponden hasta hoy. Tenemos todavía problemas de metodología de enseñanza. Hay una serie de dificultades, pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar a un proceso tan importante que van a recordar también ustedes la primera clase, 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Sobre todo, esto va dirigido a ellos. Si solamente hablan guaraní, pero por una cuestión de derechos humanos, se les tiene que enseñar primeramente en guaraní. Y que a través del guaraní aprendan castellano, inglés, francés, todo lo que quieran. Nosotros no nos oponemos bajo ningún punto de vista a aprender más idiomas, pero sí hacerlo a través de la lengua materna, porque es triste, en la clase inicial yo les mencioné, es triste, es doloroso ir a veces a ciertas escuelas y ver a los famosos mitaí yuruyaye, esos mitaí que están boquiabiertos, que mira, mañana un hijo, así. Acá en su programa nada les resulta claro porque el idioma que se está usando con ellos es el castellano y poco o nada entienden castellano. Los libros están en castellano y algo peor, yo diría hasta criminal, es que se les pasa exámenes en castellano siendo ellos guaraní hablantes. Entonces, hay todo un proceso de reivindicación que continuamente también tiene su chaque. Justamente la semana pasada, acá la señora Silvia estaba recordando y yo le agregué al final del comentario que ella me pidió hiciera sobre el caso de la prohibición de hablar guaraní en unas propiedades de una ciudadana brasileña. O sea, todavía ese chaque existe el chaque en ese tipo de ambiente, existe el chaque también entre las propias autoridades, porque no podemos perder de vista que durante mucho tiempo esto fue una herramienta de dominación,
decirle a alguien que está ahí porque habla guaraní y porque se le enseñaba a un grupito en castellano y solamente ese grupito sabía algo. Miren, le voy a mostrar 4 dedos. Si quieren, puedo poner los 5. 5% del Paraguay pasó por la universidad. Yo soy profesor universitario hace 35, 36 años. 5% del Paraguay pasó por la universidad. Hay un dato de años atrás que decía de cada 100 niños, 49 conseguían pasar al nivel medio. 51 quedaban ya retenidos o fuera del sistema. Y de los 49 que pasaban al nivel medio, 30 conseguían terminar el nivel medio. 30, de cada 100, 30. Allí no decimos con calidad ni nada. Lo único que estamos mencionando son números, de que 30% terminó. Y ese 30% que consiguió terminar el colegio, una poquísima cantidad fue la que tuvo posibilidades de ingresar a la universidad. Más todavía cuando muchas universidades privadas tienen sus costos, ya muchas veces los padres se daban por satisfechos con que sus hijos e hijas terminaran el nivel medio. Bueno, la excepción en Paraguay, la excepción no es la regla, la excepción la constituyen en Paraguay un 5% de ciudadanos que pasaron o están dentro de la universidad. Y para un país como el nuestro todavía eso significa que tenemos mucho camino que recorrer todavía para llegar a niveles más altos de formación intelectual. Un país como el nuestro se merece y necesita, ¿verdad? Bueno, les quería agregar algo más porque estamos conversando y yo creo que en la conversación enriquecemos también la clase, ¿verdad? No quiero dejar que preguntas o comentarios para que solamente yo tenga que desarrollar el tema de la noche, ¿verdad? Les mostraba yo y quiero aprovechar un poquitito ahora acá compartir, si es que me pueden dar esa posibilidad. Le quiero pedir a la señora Gladys. Sí, usted co-host puede hacerlo. Ahora en un ratito probamos otra vez. Todavía no. Para solamente recordarle con unas imágenes, todavía. Con unas imágenes que esta parte de la clase pasada, ya una anterior a la misma, donde, ahora sí, donde yo les mostraba a ustedes, acá voy a mostrarles esta primera, la clase pasada empezaba con esta imagen que van a ver seguramente en un ratito. Les mostraba una imagen de una comunidad indígena con una comunidad nativa. Ya ven allí, ¿verdad? Sí. Si me dicen que sí. Bueno, esto es simplemente para tomar en cuenta que ellos están vivos, yo les decía. Lastimosamente, en la clase pasada decíamos que los libros los tratan en tiempo pretérito. Los guaraníes vivieron, se alimentaron, recorrieron, y resulta que hoy todavía están. Son 60.000 guaraní hablantes entre los indígenas del Paraguay y 60.000 que hablan otras lenguas, que hoy día ni siquiera tienen el derecho a recibir educación en su lengua materna. Qué lindo hubiera sido que un Ibaclé reciba clases en su lengua, que un Guaná reciba clases en su lengua, que un Sanapaná. Bueno, hoy no, eso no tenemos. De las lenguas nativas del Paraguay, la privilegiada en este caso fue el guaraní, que accedió a este estadio, del cual ahora con ustedes tenemos la posibilidad de compartir y contarles estas cosas. Pero las demás lenguas no. Esto les había mostrado la diferencia que existe entre nosotros y ellos, hasta en la forma de concebir la muerte, ¿verdad? Ellos se entierran en estas urnas funerarias, no lo hacen en ataúdes ni en cajones. Y eso no es en tiempo pretérito. En este mismo momento ellos se siguen enterrando en estas urnas. Les contaba que estas urnas, esta que vemos acá, que es la que corresponde al Museo de la Tierra Guaraní de la Itaipú Binacional, esta tiene entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad. Y nosotros contamos la historia desde hace 482 años. Y resulta que tenemos 10.000 años atrás en el tiempo, de ese tiempo poco o nada sabemos, salvo eso que con el transcurrir de algunas investigaciones se van descubriendo, y gracias a eso tomamos conocimiento de muchos aspectos de la historia guaraní que lastimosamente estuvieron
escondidos y que hoy, repito, aparecen ante la vista de todos nosotros. Este fue el caso del hombre caballero en Paraguarí, donde los datos dieron 3.620 años antes del presente para estos fósiles que ven acá y estas urnas. Yo les decía que restándole los 2.000 años de Cristo, esto nos daba 1.600 años, y 1.600 años antes de Cristo, acá enterraron a los muertos y en Egipto construían las pirámides. Eso no lo digo yo, eso están los textos de historia. Bueno, y este fue el punto de partida que otra vez hoy les estoy mostrando para enlazar con lo que viene. 38,5% del Paraguay, en un segundito seguramente van a ver ustedes, 38,5% del Paraguay, en un dato oficial del año pasado, es guaraní hablante. Ahí ven. Guaraní castellano hablan 30,6% y solamente castellano 28,5%. Otros idiomas 2,1%. Y en otros idiomas entran los idiomas indígenas, nativos y también los idiomas de los inmigrantes que hoy viven en el Paraguay. Bueno, esto entonces, a modo de recordación y de entender el por qué es tan importante. Eso que me decía la señora Silvia, si se enseña o no. Bueno, se enseña y los beneficiarios acá podemos tomar este segmento de 38,5 y de 30,6 y fácilmente tenemos 70 y un poco más % de guaraní hablantes hoy en el Paraguay. Esto no es que va a desaparecer mañana ni pasado, a no ser que tiremos una bomba atómica y los matemos a todos de una vez, lo cual es imposible, ¿verdad? Pero también esto, como les dije, tiene historia y tiene presente. Mucho de lo que hoy construimos en el guaraní viene de la historia, de los hechos anteriores, de los acontecimientos, de la imaginación también de la gente. Si nosotros acá, ustedes que están viviendo más allá del Paraguay, en los Estados Unidos y otros países del mundo, y pasaron una parte de su vida acá, si yo les hablo del Pombero, o si yo le digo a ustedes Luisón, o si yo por allí les digo a ustedes Yacyretá, uno más, sí, yo escuché, mi abuela, mi mamá, a mí me pasó, me salió una vez, yo estaba caminando de noche y no supe qué hacer. Bueno, ¿de dónde viene? Y esa es una cuestión común en toda la sociedad. El ser humano desde sus inicios trató de explicar todo aquello que estaba en su entorno, ¿verdad? ¿Por qué hiciste un árbol? ¿Por qué hiciste este animal? ¿Por qué hiciste todo? Bueno, entonces fueron creando las leyendas. Las leyendas son narraciones que tratan de explicar todo lo natural. Y de lo sobrenatural, de la explicación de lo sobrenatural se encarga la mitología, el estudio de los mitos. Y allí ya hablamos de las deidades, de los dioses, semidioses y demás, ¿verdad? Bueno, y cuando uno comienza a hablar, por ejemplo, de Luisón o de Yacyretá, necesariamente tenemos que ir a un autor paraguayo también, hoy poco conocido, pero en su momento un tipo extraordinario, un intelectual, yo diría, como pocos, que fue Narciso R. Colmán. Narciso R. Colmán. Y yo le voy a pedir que de la R hagan la lectura inversa de Narciso. Narciso R, pero del revés, y va a quedar el seudónimo que él usó toda su vida, Rosicrán. Rosicrán es Narciso R, pero al revés. Con ese nombre él pasó a la historia hace más o menos 100 años. Él decía que 100 años después probablemente la gente iba a reconocer su trabajo. Y él fue un gran lector de la historia grecolatina, de la mitología grecolatina, Grecia y Roma, ¿verdad? Entonces, en algún momento, él, por circunstancias totalmente casuales, llegó a construir una mitología guaraní, que es obra de él, que no es la misma mitología que conocen los indígenas. Por eso quiero hacer esa separación. Con esto no digo está mal, no corresponde ni nada. Es una obra literaria, una preciosa obra literaria que él escribió increíblemente en versos. Son miles de versos que él escribió en un libro que se llama Ñande Picuera. Ese libro ustedes lo van a ubicar en internet, pueden descargarlo y leerlo, apasionante.
Ñande y Picuera, que tiene la versión del año 1922. Y en el año 1937 se publicó la versión en castellano, con el nombre de Nuestros Antepasados. O sea, si alguien acá me dice, no puedo leer en guaraní, pues puede leerlo en castellano. Nuestros Antepasados, Narciso R. Colmán, Rosicrán. Busquen y van a poder descargar y leer, repito, apasionante. ¿Y qué es lo que él le motivó a él escribir los famosos mitos que hoy conocemos? Dicen que él nació en Ihuitimí, allí en Paraguarí. Recordarán también ustedes que durante muchos años el único medio de transporte que había era el tren, y el tren solamente tenía un solo trayecto, ¿verdad? Que obviamente iba acá, Asunción, pasaba por Ipacaraí, Pirayú, continuaba el viaje, llegaba a Paraguarí, Escobar, Zapucay, Ihuitimí, Caballero Ihuitimí, ¿verdad? Entonces, el único medio en el que podía viajar la gente era ese. Y él era de Ihuitimí, entonces tenía la costumbre de vez en cuando, ya crecido, ya grande, de ir a visitar a sus familiares allá. Y de vez en cuando se tomaba el tiempo para salir de cacería, hay veces con sus familiares y hay veces con amigos que iban con él desde acá, desde Asunción. En una de esas oportunidades le tocó a él y a estos amigos salir temprano, obviamente llegar a un lugar bastante retirado, ya casi del otro lado, para aquellos que geográficamente pueden ubicar esta mención que estoy haciendo, está Ihuicuí, entre Ihuitimí y Ihuicuí, ¿verdad? Y allí hay un cerro que hoy en día se recuerda en una canción al pueblo de Ihuicuí, que es el Cerro San José. Su nombre anterior, de la época en que Narciso R. Colmán estuvo en ese cerro, era el Cerro Tatucuá. Usando justamente la explicación anterior, tatú es el armadillo, es la tortuga, ¿verdad? Y cuá es el lugar donde abunda. Tatucuá, Cerro Tatucuá, ese era el nombre del actual Cerro San José, que está en los alrededores, ya muy próximo a Ihuicuí. Y él fue con estos amigos, repito, imagínense ustedes lo que habrá sido 1920 más o menos, ¿verdad? Porque tardó un año él en escribir toda la obra, a un lugar totalmente despoblado. Allí no había ni pueblos ni nada, solamente eran los alrededores del cerro, el cerro mismo, ¿verdad? Y toda la vegetación que había, un monte. Entonces descienden de sus caballos y comienzan a movilizarse para la cacería. Llevaron un perro que él recuerda en su libro, se llamaba Corset, era como un galgo que llevaron con ellos, ¿verdad? Y caminando, uno de ellos ve una presa, dispara, un venado. Y resulta que el animal herido se escapa y cuentan que sube el cerro. Y al subir el cerro ellos van detrás también y el perro obviamente detrás. Y llegan hasta un punto donde encuentran al perro sentado observando hacia al frente, una parte del cerro. Ellos ven el sitio y ven como una especie de entrada en pleno cerro, una gruta. Y se meten y con unas linternas que llevaron, en fin, quedaron sorprendidos porque dentro se encontraron con una caverna bastante grande. Y justo en la dirección de ellos, en la parte del frente, ven ellos una imagen, se acercan y observan que era una imagen que estaba puesta sobre un pedestal labrado en piedra, ¿verdad? Que es más o menos 1 metro de altura, alrededor de una partida de pedregullos de distintas formas, y sobre ese pedestal, como en un trono, un indígena sentado. ¿Verdad? Ellos sacaron la fotografía original existe, ¿verdad? Porque llevaron unas cámaras para eso, para la aventura que hicieron, ¿verdad? Y ¿qué es lo que a él le llamó la atención? Toda la imagen del indígena en el trono era de piedra, totalmente de piedra. Detrás tenía una caparazón de tortuga, y casualmente el cerro se llamaba entonces Tatucuá, Cerro de las Tortugas, o donde abundan las tortugas, como les dije. En el frente, acá en la parte frontal, perdón, aquí en la frente y en el pecho,
tenía la figura de un triángulo. Ellos toman la foto y la pregunta más importante era ¿qué hacía esa especie de caverna con esa imagen allí en la mitad más o menos del cerro, en un lugar donde no había nada más que monte en todo los alrededores del cerro, ¿verdad? Increíble. Él trae los pedregullos que encontró allí alrededor, volvió y de allí en más comenzó él a imaginar lo que podría significar una mitología que es la que construyó. Le llevó un año. Un año después fue otra vez al lugar, pero no pudo entrar más a la gruta porque hubo una especie de movimiento de piedras y quedó tapada la entrada, ¿verdad? Y él fue solo con unos amigos, pues ya no pudieron mover. Entonces se quedó con él con la interrogante, ¿verdad? Hasta hoy existe el lugar, pero nunca nadie se acercó más allí, ¿verdad? Bueno, basado en eso, él escribe Ñande Cuicuera, donde él menciona a dos figuras así celestiales, una la del sol y otra la de la luna. En el sol vivía el dios Tupá, era su morada al sol, y la luna era la morada de Arasí, la diosa suprema. Si el dios supremo es Tupá, la diosa suprema Arasí. Pasado un tiempo, se enamoran, deciden casarse. En el texto de Rosicrán dice contraer nupcias. Y ellos obviamente se casan y descienden al paraíso terrenal. Una especie de paraíso terrenal, si quieren comparar con el paraíso cristiano allá entre el Éufrates y el Tigris en la Mesopotamia. Acá la versión guaraní tuvo nada más y nada menos como paraíso terrenal a Ariguá, hoy llamada Areguá, un sitio precioso, en la punta de los cerros Coin y Soroní. Allí bajaron la pareja recién casada de Tupán y Arasí. Y en ese lugar extraordinario, ellos pasaron sus días y dicen que una vez Tupán fue al Tupán Ilcuá, a lo que sería el lago de Dios, que con el tiempo la palabra se degeneró y quedó en Tapalcuá, dicen algunos. ¿Cuál es el nombre que tiene actualmente? Ilpacaraí, el lago Ilpacaraí, pero en la costa de Areguá. ¿Qué hizo? Trajo agua de ese lago que era suyo, la arcilla propia de Areguá, que es la arcilla más preciada en las obras cerámicas, en las obras de arte que se hacen en cerámica, y entre otras cosas le agregó el zumo del Ka'aru-Ishá y la sangre del Ambuá, del cien pies. Y con esa masa, una argamasa que armó allí con todos esos elementos, ¿verdad? Ese yejeá que hizo él allí, armó hizo dos imágenes. Se convirtió en el primer artesano, en el primer ceramista Tupán. Y hace dos imágenes, la de un hombre y la de una mujer. Y dicen, él cuenta, repito, él va contando eso y lo hace en guaraní en la primera edición y ya después se puede leer en castellano en 1937. ¿Qué hace? Pone las imágenes al sol y cuando esas imágenes sienten el calor del sol, se van secando, tienen vida. Y se convierten el uno, el varón, en Ru Pavé. Ru, padre, Pavé, máximo. El máximo padre. ¿Quién era Ru Pavé? El Adán guaraní. Y del otro lado, la imagen de la mujer, Si Pavé. Si madre Pavé, máxima. La versión de Eva guaraní, en la versión de Narciso Recolmán. Entonces, llegado el momento, termina la luna de miel allí de Tupán y Arasí, y ellos, entre otras cosas, resuelven volver cada uno a su morada, Tupán al sol y Arasí a la luna. Pero antes de ir, le dan unas lecciones de cómo tendrían que vivir a ambos, ¿verdad? Y a la vez también deja dos espíritus, uno benigno o del bien, que era Anga Tupirí, y otro maligno o del mal, que era el famoso Taú, ¿verdad? Por ese lado, Anga Tupirí, que siempre le iba a mover a los dos, a Ru Pavé y a Si Pavé, para hacer lo bueno
y Taú para lo contrario, para hacer lo malo. Con eso ellos se retiran. ¿Y qué ocurrió? Tuvieron su descendencia. Ayer, por ejemplo, está Tumeanandú, está Marangatú, está Yapeusá, que es el hijo que ellos tuvieron que nació al revés, un cangrejo, que siempre vivió la vida al revés. Y luego están las hijas, por ejemplo, está Guaraciaba, que es la madre de los guaraní, está Tupinambé, que es la madre de los tupí, siempre según Narciso Recomán. El ingenio de él fuera de serie. Y otras dos, Ponacé, la diosa de la belleza, y la que representaba también el murmullo de las aguas, Inacema, ¿verdad? Entonces, 3 varones, 4 mujeres, descendientes de Rupamé y Sipamé. ¿Qué pasó? Que el segundo hijo, Marangatú, tuvo una hija preciosa, que era Ná, la dormilona, ¿verdad? Y de esa hija se enamora perdidamente el espíritu del mal, Taú, ese que quedó acá para molestarle a todos, para hacer lo malo, ¿verdad? Entonces Taú se enamora, pero perdidamente de Keraná, y decide, ¿qué cosa? Lo muy común en Paraguay, Huero Cañí. A Huero Cañí era en ese tiempo raptar. Acá muchos de los matrimonios hoy consumados nacieron de un rapto, ¿verdad? Aunque eso no sea precisamente lo mejor hoy en este tiempo. Pero antes era una costumbre para muchos, ¿verdad? Estoy mencionando solamente una forma, un estilo de vivir entonces. Y en ese propósito se encuentra con Angatupiri, el espíritu del bien, que pelea contra Taú para que no se consume el rapto, ¿verdad? Taú a toda costa la iba a llevar consigo a Keraná, y Angatupiri se interpone. Y acá se va a aparecer un elemento interesante para Narciso Recomán. El 7, el número 7, no es precisamente el número de la buena suerte. Para él va a ser todo lo malo. Para él el 13 es el número correcto, ¿verdad? El número bueno. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que acá el mal, Taú va a ganar 7 días después. Gana el mal. Y rapta dice él, inclusive exagerando, 7 días y sus noches, ¿verdad? Consigue el raptar a Keraná. Gana Taú con la ayuda de un misterioso personaje que aparece, que resultó ser su abuelo, de nombre Pitayobay. Así se llamaba el abuelo de Taú, ¿verdad? Y con la ayuda de ese abuelo consigue ganarle Taú a Angatupiri, el espíritu del bien, y rapta a Keraná. Esa relación fue maldecida por Arasí, por la Madre Suprema, por la que estaba en la luna, que no quería saber nada, obviamente, de Taú. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos tuvieron 7 hijos. 7 hijos monstruos. Se dan cuenta que el 7 no es precisamente de los lindos, ¿verdad? De los monstruos allí. 7 hijos monstruos, y para más 7 mesinos. Y era otra vez como una doble maldición, ¿verdad? Porque anteriormente un 7 mesino no era muy bien visto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, aparece allí 7 monstruos y a la vez 7 mesinos. ¿Y qué es lo que le da Narciso Recomán a estos personajes? Le da la característica de esos personajes de la mitología greco-latina. Mitad seres humanos, mitad algún animal. Así como el centauro, mitad caballo, mitad hombre, Medusa, con las serpientes en la cabeza. Bueno, ¿qué hizo la imaginación de Narciso Recomán? Llegó a concebir, por ejemplo, al famoso Teyuyaguá. Teyuyaguá, que es Teyú, que es el lagarto, y Yaguá, perro. En la versión original de Narciso Recomán, el Teyú tiene 7 cabezas de perro. 7. ¿Ya? Y ese es el primer mito que nosotros recordamos, descendiente de esa relación de Taú y Keraná. Posteriormente crea al otro, y quiero mostrarles un segundito, porque eso sí tengo acá, un segundito. Voy a mirar acá la imagen, voy a prepararles acá. A ver, un segundito, un minutito nada más mientras vamos a ver entonces acá. Esto que les voy a mostrar es una recreación hecha por un extraordinario pintor paraguayo. En un ratito van a ver la imagen que justamente está estampada, están estampadas estas imágenes
en la sede central del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Fernando de la Mora. Acá van a ver ustedes, en un segundito, estoy esperando, seguramente van a ver ya la imagen en un ratito. Por una parte Ataú, y la mujer que ven a un costado, al lado, perdón, es Queraná. Ahí va a salir, parece. Ahí está. Bueno, Ataú, ya escapándose, ¿verdad? En el momento en que él rapta a Queraná. ¿Y qué van a ver después? Van a ver, acá está el famoso Teyuyaguá. Esta también, repito, van a ver en un ratito, es la recreación que hizo este artista de lo que es el Teyuyaguá. Un lagarto con 7 cabezas de perro. Está un poco lento esto, pero creo que en un ratito van a poder ver. Sí, lo vemos. ¿Ya? Bueno, sí, lo vemos. En el mío nada más que está un poco lento. El siguiente, este es el Boi Tu'i. En Boi, que es víbora, y Tu'i, que es loro. No sé si alcanzan a ver. Sí. Bueno, Boi Tu'i. Este es el segundo. Luego van a ver ustedes a Yacir Yateré. Este es el famoso niño de ojos azules, cabellera rubia, con un bastón en la mano, que la tradición paraguaya quedó siempre como el que suele llevarse a los niños que a la siesta no duermen, ¿verdad? El que nos obligaba a dormir la siesta. Exacto, ¿verdad? Porque si no se aparecía el Yacir Yateré, y Gastón de Veraján en Botaviraí. Exacto. Yo estaba convencida que existía esto. Yo también, y me asustaba y me dormía. Se dan cuenta, y ahora ya conocen al responsable. El responsable de todo esto es Narciso Recolmán. No Del sabía ingenio de él salió esto, ¿verdad? Ajá. Acá van a ver ustedes, este es el famoso Moñay. Este es un ser que no podemos alcanzar una descripción muy exacta con algún otro animal que conocemos, pero se entiende que también tenía una capacidad fuera de serie. Todos estos monstruos, repito, 7 vecinos con poderes. Acá van a ver al famoso Curupí, ¿verdad? Sobre todo también estaba el famoso Curupí las 12, que hasta ahora la gente suele decir que también a la siesta, que no solamente se trataba a mujeres, sino que también muchas veces criaturas, ¿verdad? Ese es le dije Moñay, este es, se me fue el nombre, le voy a decir en un ratito. Y les voy a mostrar mientras tanto el de Luisón. Luisón, ¿verdad? Este es el séptimo. Y probablemente de entre todos es digamos, más temido. Temido. Más ¿sí? El AO le falta, profesor. Sí, perdón, allí está. Ese era el que me faltaba. Acá está. Sí, señor, ahí está. Exactamente. Bueno. Y es el último que es el Luisón, ¿verdad? Que hasta hace poco ustedes perfectamente van a recordar que cada 7 hijos varones que nacía, siempre había una tradición acá de que el presidente de la República tenía que apadrinarle. ¿De dónde salió eso? Y si eran 7 mujeres, eran la 7ª era bruja, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces de allí la costumbre de que yo por lo menos recuerdo varios ahijados de Stroessner que llegaron a ser 7º hijos, entonces fueron ahijados de él por esto. Independientemente de cualquier otra interpretación, yo solamente menciono lo que en este caso siempre hubo de creencia con respecto a esto. Estos son los mitos que entonces fueron creados por Narciso Recolman y que ustedes puntualmente, detenidamente van a poder leer en esta obra en versión castellana que se llama Nuestros Antepasados. Y la versión guaraní, que es de 1922, el año que viene se va a cumplir 100 años de su publicación, es Ñande Picuera. Y esta que les cuento en castellano es de 1937, siempre de Narciso Recolman. Esto es por una parte, entonces, el hablar de la mitología guaraní, hablar de estos mitos que siempre escuchamos. Y les va a llamar la atención que acá no aparece, por ejemplo, el pombero, no aparece, por ejemplo, el caraibosá, no aparece Malavisión. ¿Por qué? Porque no fueron personajes que Narciso Recolman mencionó en su obra, solamente por eso, ¿verdad? Eso no quiere decir que el tiempo después no hayan aparecido, repito, el bombero o Caray Puijaré, que probablemente hoy es el más conocido y del cual más cuentos o casos se cuentan, ¿verdad?
La misma cosa mala visión, que la gente dice que teimba o ipuku, iñacamocoiba, con dos cabezas. Apean hoy piste la cuimba, etena cuñado yuhua. Y la costumbre eso de silbar, o turuñe, ani queremos Bojoay, dice la gente, ani queremos Bojoay. Y siempre hay un tilingo por allí que a propósito le silba, ¿verdad? Y una vez que se metió en eso, ya listo, a Montema, ¿verdad? Ya directamente, lo único que le puede salvar es si se sube en una planta de pindó. O el pindó, la planta de Dios. La pindó para volver. Esa misma en la fechada. Y dicen que el demonio, el paraguayo dice demonio. A veces dice demonio, el demonio intentó hacer lo mismo y le salió el bocallá. Entonces, a Dios le salió el pindó y al demonio, en su afán de hacer algo igual a lo que hizo Dios, le salió como máximo el bocallá espinoso y todo. Profesor. Sí. ¿El moñay es sinónimo del añá o es...? Claro, en realidad todos estos mitos están vinculados a Tabú, que es el espíritu del mal. ¿Verdad? La expresión añá se utilizó mucho más en tiempos de la colonia, con la denominación que se le dio al infierno. Resulta que los guaraní, que es la otra cara de la moneda, acá paro por un momento lo de Narciso Recolmán y voy ahora a otro libro que les voy a sugerir, ¿verdad? Siempre y cuando tengan tiempo, estos están en internet, se puede descargar, no hay ningún problema. El libro se llama Aigú y se escribe A-U-U, de agua, B corta, U, Aigú. Aigú es la palabra para el guaraní. Aigú, nosotros decimos ñe. Y seguido a eso, Rapita, se escribe R-A-P-U-T-A, Aigú Rapita. Y el autor es León Cadogan, un capo, un tipo fuera de serie. Si le dije que Narciso Recolmán era un tipo extraordinario, este es más o menos doble o el triple de él, ¿verdad? Este sí tuvo un contacto con los nativos, con los indígenas, él vivió con ellos, él conoció la historia, a él le bautizaron, le pusieron un nombre por haber ayudado a un nativo a salir libre de la cárcel. Se le acusó de haber cometido un homicidio, que en realidad no lo hizo, no cometió el homicidio. Y Cadogan, que trabajaba en el juzgado de Villarrica, le ayudó a pedido de la comunidad que estaba cerca de la casa donde vivía Cadogan. Cadogan vivió cerca de una comunidad en Buyá. Le piden a él hace el trabajo, le llevó bastante tiempo y consiguió demostrar la inocencia del indígena y logró su libertad. Con eso, él se ganó el aprecio de todos los Buyá, de esa comunidad. Él recuerda un acontecimiento cuando dicen que él acompañó al Burubishá, que es el líder, es como hablando mal y pronto el presidente de la República, en la salida de aquel indígena que fue acusado de ser homicida. Ellos van, Cadogan y este Burubishá, a sacarlo libre ya. Y cuando sale en libertad el indígena, conversando, el Burubishá le explica a él que estaba libre gracias a Cadogan. Y en un momento de la conversación, el indígena que salía de la cárcel le pregunta a su Burubishá si Cadogan ya conocía las verdaderas costumbres de los Mbuyá. Oikoama pañanderecoteeles. Oikoama pañanderecote. Y Cadogan, dentro suyo, dice él, pasaron 7 años, porque 7 años tardó para lograr todo eso. Y decía, pues ¿cómo no voy a conocerlos si llevo viviendo 7 años? Voy junto a ellos, como con ellos, tomo tereré, hablo con ellos. Y sorpresivamente la respuesta del Burubishá fue Nahaniri. Nahaniri. Todavía no. Bueno, y ese fue su mérito, entre muchas otras cosas, para que un indígena hace miembro a un no indígena cuando le pone un nombre. Uno tiene que tener un nombre entre ellos, un nombre puesto por ellos para pasar a ser parte.
Si uno no tiene ese nombre, uno puede ir, así como Cadogan, tomar tereré, hablar con ellos, conversar con ellos, todo lo que uno quiera, pero hay cosas que ellos nunca jamás le van a contarán a nadie que no sea parte de su comunidad. Entonces, a él le ponen el nombre Tupán Cuchubí Bebé, el dios torbellino que vuela, el dios que tenía mucha fuerza, que le ayudó a sacar en libertad a aquel hermano nativo, ¿verdad? Y allí a él le entregan, hablando mal y pronto, le entregan 2 informantes que le comienzan a contar la verdadera historia. Y en esa historia guaraní no están ni Tupán, ni Arací, ni el sol, ni la luna. No existe Ariguá o Areguá, no está el paraíso terrenal, no hay Rupaí, Sipamé. Allí el Cadogan en ese libro le va a contar a ustedes, como a cualquier lector, que dice en el principio, en el caos universal, no había nada. Si quieren imaginar una especie de Big Bang, más o menos, y de allí todo lo que vino después. Pero en la versión de, esta vez, Jan Buigá, contada por Cadogan. A él le cuentan en secreto y él divulga al mundo y le hace un favor al mundo. Cosa que después él lamentó mucho porque sintió que hizo algo indebido, porque a él le contaron porque pasó a ser uno más de ellos. Pero él cometió, hablando mal y pronto, el error que para nosotros fue benigno porque divulgó algo que en este caso nadie sabía. Porque hasta ese momento todos ellos eran una punta de brujos, gente que ni se bañaba, gente, bueno, a partir de ese gran trabajo que hizo Cadogan y antes de él, Moisés Bertoni. Bertoni fue un tremendo investigador y sus obras son hasta hoy fabulosas, leían todo el mundo, donde él describe objetivamente la realidad guaraní como un mundo fuera de serie, ¿verdad? Extraordinario. ¿Y qué es lo que cuenta Cadogan? Dice que en el principio, en la nada, dice que aparece en ese espacio, en ese caos, no un ser humano, ni un hombre ni una mujer. Aparece un animal, aparece un ave, pequeña, chiquitita, el famoso Mainoí, que nosotros conocemos con el nombre de Mainumbi. El Mainoí o el colibrí, que hasta hoy uno recibe el colibrí en la casa y uno dice, vea suerte, dice la gente. Se le tiene todavía un cariño muy especial al colibrí, y ni qué decir los indígenas. Entonces, aparece el Mainoí y dice que detrás suyo dejó una estela de claridad. No, claridad que no se tiene que entender como el bien, sino que como el día, como la luz. No tiene un valor moral, sino que sencillamente era la luz. Y dice que un ratito después, vuela detrás de él otra ave, que es el urucureá. El urucureá, que es la lechuza. Y donde volaba la lechuza dejaba rastros de oscuridad. La oscuridad. Entonces, allí estaba el principio del día y la noche. En el Mainoí el día y en el urucureá la noche. ¿Y qué más? Pasó el tiempo y dice que el Mainoí asume la forma humana. Asume la forma humana. Ni era Superman, ni tenía 3 metros de altura, ni tenía 4 brazos, 2 corazones, visión de rayos láser, nada de eso. Asume la forma humana. Un ser humano que pasó a llamarse Ñanderú Papá Tenondé. Ñanderú, nuestro padre, que es el nombre que los Mbigá y la mayoría de los indígenas le da a Dios, Ñanderú, nuestro padre. Pa, según Cadogan, viene de opa, último. El último de los últimos. Y Tenondé el primero. El último de todos, pero el primero de todos. Alfa y Omega, principio y fin. Y lo notable es que Cadogan y muchísima otra gente siempre sostuvieron, me incluyo, sostenemos, que nunca jamás esta comunidad tuvo contacto con otra para decir que esto fue importado por ellos, que gracias a los europeos ellos tuvieron el concepto de un ser como el que estamos describiendo, alfa y omega, principio y fin. Ñanderú, papá Tenondé, que quedó conocido hoy como Ñanderú. Y bueno, dice que él, estando solo, en su soledad, sin tener nada todavía en su entorno, solamente el urucureá, que estaba por allí en la oscuridad, él crea lo que serían los 3 mandamientos.
Y van a darse cuenta que comparando el Génesis cristiano con este Génesis que les estoy mencionando, en el Génesis cristiano Dios crea todo lo material primero, todo lo material. Después crea al hombre, a la mujer, y creo que 5.000 años antes le llama a Moisés en el monte Sinaí, le da las 2 tablas morales, las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Acá la cuestión va a empezar con los 3 mandamientos, después los seres humanos y después lo material. Si alguna vez ustedes quieren saber por qué al indígena no le interesa el dinero, por qué solamente se preocupa de lo espiritual, tiene que ver con esto que les digo. Ellos nacieron y tienen una vida espiritual. Lo material es lo que menos les importa. En cambio, nosotros en una sociedad materialista, lo primero es lo material y lo último a veces es lo espiritual, ¿verdad? No estoy generalizando, pero hay una tendencia a eso. Entonces, ¿qué crea él? En medio de su soledad, crea primero el fundamento del lenguaje humano, la palabra. Y así como en el Evangelio de San Juan, donde dice, en principio era el verbo y el verbo era Dios, acá hay una cosa muy parecida a eso, ¿verdad? Dice, en medio de las tinieblas originarias, antes de tenerse conocimiento de todas las cosas, nuestro padre Ñanderú creó el fundamento del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propia divinidad. Él crea la palabra y la palabra forma parte de él. Si él es airado, la palabra es airada. Y esa es una cuestión hasta hoy respetada por los indígenas. Por eso que ellos no hablan cuando no tienen nada que decir. Ellos hablan cuando tienen algo que decir. Y eso lastimosamente fue mal visto por nosotros. Y allí comenzamos a atacarles de abajo. Van de abajo. Allí van de abajo. Y no es que el indio no quiera hablar, no tiene nada que decir, porque Dios es el que habla a través nuestro. Hay una concepción distinta entre lo cristiano occidental y la concepción que tiene el guaraní de la palabra. La palabra es sagrada y el que habla por eso es el ñengatú, que en paraguayo ñengatú se parece a lo que estoy haciendo ahora, el parlanchín, el hablador. Pero en el mundo guaraní, ñe es palabra, ingatú es perfecta, el que dice las palabras perfectas. Eso es ñengatú entre los guaraní. Y solamente habla aquel que tiene algo que decir. Yo tengo algo que decir. Profesor, disculpe. Sí. Sería buenísimo, pues yo digo, usted tiene que tomar ahí un vasito de agua. Nos quedan unos minutitos que a mí me encantaría. Ya nos extendimos el tiempo, pero sería buenísimo si alguien tiene alguna consulta que quisiese hacer o por lo menos contarnos. Vemos que tenemos personas de Argentina, de Puerto Rico, que se sumaron a último momento. Está mi querida amiga Lourdes, que parece que se retiró, o quizás esté desde el teléfono, no la veo aquí. Si tienen alguna consulta para el profesor, y además... Yo también. Bueno, adelante. Un segundito antes. Yo le dije 3 elementos. El segundo es el amor al prójimo y el tercero es un himno sagrado. 3. Son 3 mandamientos que cualquier individuo que viene en nombre de Ñanderú en la tierra tiene que cumplir, ¿verdad? Respetar la palabra, profesar el amor al prójimo y recordar a Dios con un himno sagrado. Ahora sí, escucho las preguntas. ¿Entro yo? Sí. Buenas tardes. Yo tengo varias inquietudes, o sea, varias preguntas, porque yo soy de la generación que entré a la escuela primaria en 1958 y salí en 1970 graduada como maestra, pero en todo ese tiempo no se nos permitió hablar en guaraní y éramos hasta castigados, ¿verdad? Hace poco recordábamos con los compañeros de generación los castigos que nos mandaban a la esquina en una esquina y mirando hacia la pared y toda la cosa por ser guarangos, ¿verdad? Esa era digamos que el castigo. El calificativo que nos daban. Y ¿cuál fue la cosa que después de que estuviéramos ya afuera, entró el guaraní? Eso que usted está diciendo, que comenzó en la parte universitaria, yo siempre preguntaba, pero ¿cómo es que soy de Itagua y teníamos
con pueblanos que eran licenciados en guaraní. Entonces a mí no me calzaba eso, que cómo era que habían licenciados en guaraní y no se podía hablar en guaraní, ¿verdad? Era una contradicción. Entonces yo, en particular, escribo como lo que yo escucho, como lo que yo entiendo. Entonces, hoy me llamó la atención lo del apóstrofe. Usted aclaraba que era para separar vocales. Entonces, bae es M, E, A, apóstrofe, E. Perfecto. ¿Con tilde o sin tilde la E? Hay una cuestión muy sencilla allí que le voy a explicar, vale la ocasión. Los idiomas tienen ritmos. Por ejemplo, el castellano tiene un ritmo que todos conocemos de acentos llanos. La mayoría de las palabras del castellano son llanas. Casa, cosa. Entonces, ¿qué es lo que en este caso la academia, las reglas recomiendan? Que en las palabras llanas, que son las más abundantes, las que terminan en vocales y en consonantes N y S, no se pinte en este caso el acento, ¿verdad? Entonces escribimos casa, cargamos la voz, pero no pintamos. Ese mismo fenómeno se da en el guaraní con el caso de las palabras agudas. En guaraní la mayoría de las palabras son agudas, entonces por esa razón, usando el mismo principio, la misma regla, los acentos finales no se pintan. Guatá, guapú, ñenó, carú, ¿verdad? El caso de Mbaé. Entonces yo cargo la voz, pero no pinto. Es el mismo principio, repito, que dije para el castellano. Ajá. Pero es un error tildarlo. No, de hecho que hay mucha gente que, sobre todo cuando se trata de escribir para personas que no hablan guaraní, se le pone así como una cuestión didáctica. Ahora la regla dice que no se pinta. Ajá. Pero, repito, algunos lo hacen simplemente como una cuestión didáctica, como para que la persona que no está acostumbrada a hablar o a leer en guaraní, entonces sepa que allí tiene que cargar la voz. Ok. Siguiente pregunta. Entiendo que la Y es una vocal. Sí, es la U. Entonces, ahí no va la regla del apóstrofe. Por ejemplo, albú, que usted dijo. Claro, solamente allí es AU. Si yo hubiera dicho AU, allí sí hubiera ido el buzón. AU, aunque no quiera decir nada, pongo el ejemplo, allí es AU. AU. Sirve para, resulta que en guaraní hay palabras que llevan esa separación de manera natural. Yo puse hace rato el ejemplo de por ejemplo, cuá. Cuá, usando las mismas letras, puede significar tres cosas diferentes. Así, cuá, como se escucha, K-U-A es agujero hoyo. Si es que yo le pongo K-U puso A, es Q-A, cintura. Y si yo digo K-U y la A nasal, digo cuá, cuá es dedo. Ajá. ¿Se da cuenta? Hay tres posibilidades con las mismas letras y con una pequeña diferencia en el acento. Cuá, así normalmente como se escucha, es agujero, Q-A es cintura y cuá es dedo. Otro caso, por ejemplo, que yo diga mboí. Mboí es víbora. Mboí es desvestir o desnudar. Oye, mboí, omboí, chupeo, lo que sea, ¿verdad? Imboí. Mboí que es seccionar, picar. Omboí so o. Va a ver, mboí naso o. Mboí. ¿Se dan cuenta? Mboí. Que son características del guaraní que normalmente no se dan en el castellano, ¿verdad? Okay. Pero que normalmente esa es una ventaja que tiene el hablante, que distingue eso, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, no decimos ka, decimos ka, no decimos coe, decimos coe, y coe pona. Kaaru, no decimos kaaru, sino kaaru. Se kaaru pona jande. Y allí allí hay un buzo. En coe, allí hay un buzo, ¿verdad? Yo digo poí, no es poí. Poí es otra cosa. Poí subí, él le soltó largo, ¿verdad? Y poí es fino. Y poí así. Es finito, es delgadito.
La letra C. Entonces, ¿no se usa? No existe. No En este existe alfabeto no existe. Directamente es la K. Para todo lo que suene a K, que, ki, ko, ku, ki, es con K. No importa que esté al principio, al medio o al final. Y todo lo que es sa, se, si, so, su, es con S. No existe la Z, no existe la C. Okay. Y va, be, vi es B corta únicamente, no hay B larga. Hay B larga, repito, pero en bam, ben, bi, eso es otra cosa. Pero para va, be, vi, solamente la B corta. Ok, o sea, bori, bori es con B corta. B corta. B corta. El guaraní que usó don Narciso, sí. ¿Usaba estas mismas grafías? No, él era distinta. Él tenía una... no olviden que el guaraní tuvo más de una grafía, así como ocurrió con el castellano, ¿verdad? En el castellano hasta llegó a existir la famosa cedilla, o sea, cedilla del portugués. Ustedes leen el Cantar del Miocid y otros van a encontrar la cedilla, pues desapareció, quedó en el portugués. En el caso del guaraní también ocurrió eso. Está el guaraní escrito por los, en la época de la colonia, por los misioneros. Luego está un guaraní que López, en plena guerra del 70, convocó a los conocedores de la lengua. El caso de, yo les mencionaba, creo que natalicio de María Talavera y Luis Caminos, y ellos hicieron un abecedario que fue usado por ejemplo, el Cabisuí, el periódico que existió durante la guerra. Ese fue otro abecedario. Luego, en la posguerra, el caso de Narciso Recolmán y otros más fueron creando también un sistema diferente. El que ahora se usa es el que se uniformó finalmente, que esto se aplica desde 1944 con De Cruz La Rosa, que se aplica en la educación, en las escuelas, en los colegios, en los institutos de formación docente, en las universidades. Hoy, aprobado ya por la academia que hoy tiene la lengua guaraní en Paraguay, una academia que está en actividad. Okay. Y una última que me llamó mucho la atención, que usted dijo de que los muertos los siguen hoy, enterrando todavía en esas vasijas. Pero entonces el cuerpo lo seccionan, lo trituran. Normalmente lo que ellos hacen es cuando fallece una persona, comprimen el cuerpo. O macunucí, decimos nosotros, ¿verdad? Ajá. Comprimen. Ahora, también se da el caso que usted menciona. Allí se cuenta que cuando la persona es muy grande, de estatura muy alta, entonces le cortan la pierna. Ave María. Pero le meten dentro, ¿verdad? Tenían inclusive, hasta no hace mucho, no quiero decir no tienen ahora, pero por lo menos no suelo ver más. Yo tengo contacto con ellos, muchas veces nos encontramos, conversamos. Y por ejemplo, el culto a los huesos. Ellos volvían hasta el lugar y a veces rescataban un hueso largo, y se llevaban a la casa. Ellos siempre tuvieron la idea de que la persona podía volver a vivir. Era como una especie de segunda vida. Por eso la costumbre de enterrar en las urnas, la posición es como una semilla, cabeza arriba, pies abajo. Entonces entierran a la persona pensando que alguna vez puede volver a emerger con una nueva vida. Interesante. Muchas gracias. Al contrario, a las órdenes. Quiero profesor. Un segundito nada más, antes de que... ¡Ay, qué linda que se conectó Elizabeth! Allí hay dos Elizabeth. Vemos que todo el mundo quiere preguntar algo. Les quería nomás decir de que la primera y la segunda clase tuvimos, y la de hoy incluso tenemos algunos pequeños materiales que pueden ir como ayuda a memoria si nos quieren facilitar sus correos electrónicos a fin de enviárselos para que no pierdan y puedan refrescarse así, o también, por supuesto, volver a los vídeos. Ahora sí abrimos preguntas breves, por favor, para que podamos entusiasmarnos en la próxima clase. Adelante, Rosana. Yo tengo una pregunta. Quería saber, profesor, si hay algún truco físico que nosotros podemos hacer para pronunciar, para que nos salga la U, porque especialmente para los extranjeros que no hablan guaraní, por supuesto, de pequeños, están tratando de aprender ahora. A mí eso me costó bastante, a mí particularmente, la U. Entonces, ¿hay algún truco que podemos hacer para que salga el sonido? Y normalmente, por ejemplo, repetir varias veces, grabar, autograbarse y escuchar continuamente.
y se van a dar cuenta de la diferencia. Nosotros solemos hacer eso con muchas de las personas que normalmente no saben pronunciar la E. Lo que hacemos, le hacemos pronunciar varias veces, no en una vez, obviamente no en un día, insisto, esto puede llevar, máximo uno puede llegar a tardar 15 días para, si es que hace de una manera disciplinada, sea a la mañana, a la siesta, a la noche. No, tampoco le pedimos que haga 2 o 3 horas, sino que 10 minutos, 15 minutos, repitiendo palabras así, consigue fácilmente. Yo pongo un tope de 15 días, pero en realidad puede ser menos. Y eso otra vez, haciendo la aclaración de que si se trata de criaturas, las criaturas son una maravilla en eso. Son un sapo y gaiche, ellos aprenden. Gracias, profesor. Profesor. Adelante, Rosana. Rosana. Sí, permiso. Antes que nada, quiero recalcar todo lo que han dicho con anterioridad, que nos marcaban de guarango si es que queríamos hablar en guaraní. Mi mamá no quería nunca que yo hable en guaraní, pero tuve la fortuna y la bendición muy grande de que en el año 91, 92 y 93 tuve una excelente profesora en guaraní. Ella era de una de las razas guaraníes, no recuerdo su nombre, pero vivo eternamente agradecida con ella porque aprendí a hablar, aprendí a leer y aprendí a escribir. Y también quiero hacer recalcar que viviendo en el extranjero, saber el guaraní es como un oh my god, es ingueroviable, es súper lindo porque le podés descalificar a todo el mundo porque mucha gente habla en inglés y en español, pero cuando empezás a hablar en guaraní, te ven y miran, pero ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? En mi caso, yo vendo casa en guaraní, en español, en inglés, a veces le meto portugués y es lindo porque, sí, no, y la gente me mira como que, ¿qué es lo que hablas? Y yo orgullosa, no lo hablo perfecto porque justamente solamente tuve esos 3 años de educación, pero lo valoro totalmente y trato de motivar a la gente que sí lo puede hablar o lo puede definir. Una anécdota rapidita ahí, súper simpático. Una vez fuimos por primera vez en un estadio con mi esposo, nosotros de las otras personas. Y ustedes saben que a veces nosotros así de forma jocosa queremos decir cositas o resaltar cosas de otras personas, pero en un idioma que no te entienden, que prácticamente es el guaraní, que no sea español ni que sea inglés. Ahí, hoy me 2 asientos antes que nosotros, hacia abajo. Pecarayo, ñanderenda, pejaji. Allí papi, mukui, mitarusuja, mitacuña, peñe, no me acuerdo cómo se dice simpático, peñe, no me acuerdo cómo se dice simpático, pero estábamos hablando de la gente y el señor se estaba matando de la risa de nuestro guaraní porque ya era un poquito modificado, pero entendía todo lo que estábamos diciendo. Y es muy raro encontrar otro paraguayo cerca, al menos hace 27 años atrás. Interesante, ¿eh? Pero muchísimas gracias, profesor. Yo quiero ir en ese museo que usted mencionó en Fernando de la Mora cuando tenga la posibilidad de pasar la información. Me encantaría visitar. Con todo gusto, con todo gusto. Le vamos a pasar la dirección, ¿eh? Gracias. Al contrario, a ustedes. Un placer. Yuki era la palabra. Sí, ayer pende yuki, no me acuerdo exactamente lo que decía, pero sí. Pende yuki, te ven y guaraní. Y es buenas noches, profe. Muy lindo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Elizabeth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profe? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad que sí? Profe, yo tengo una consulta y una curiosidad, ya que hablaste un poco de cómo se le entierran, cómo es el proceso de ellos en cuanto al entierro y esas cosas. Mi curiosidad, ya que vos tenés mucha experiencia, vivencias con ellos,
del lado si alguna vez viste algún niño indígena con alguna discapacidad. Bueno, ahí en este tiempo de ahora sí. Lo que les voy a contar probablemente mirando de este lado sea algo terrible, pero en la tradición guaraní era una cuestión normal. Las personas que eran mecanismos de selección natural usado por ellos, digo, era porque hoy en día, hace 20 años más o menos, dejaron de hacer. Ellos veían una criatura con alguna malformación y mataban a la criatura. Allí nomás. Nacía la criatura con alguna malformación y ya la mataban, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo ellos nunca, jamás, es rarísimo encontrar entre ellos personas con algún tipo de malformación. Por eso estoy hablando probablemente ya en tiempos más recientes, 20, un poco más de años atrás, eso comenzó a cambiar. A cambiar y hoy en día sí hay, yo he visto por ejemplo niños albinos entre ellos, el famoso Yacyretá que nosotros le decimos también blanquitos, así, claro, entre ellos, y aquellos que han nacido por ejemplo con algún tipo de trastorno. Sí, podría ser. Variado, sí. Con la pierna y veces mutilada, sin tener la parte inferior, los brazos, pero eso ya es una cuestión muy reciente. Ya, sí, porque yo suelo leer algunos materiales y me interesa mucho, y hasta hoy en día, al menos acá no encontré algo que me hable sobre estudios que se han hecho en poblaciones indígenas en cuanto a los trastornos, en cuanto a las discapacidades. De repente voy por las revistas que son las que más se actualizan y poco o nada he encontrado sobre esos temas. Entonces aprovecho la oportunidad, ya que usted tiene esa vivencia, esa investigación, ese conocimiento entre ellos, para preguntar, ¿verdad? Hay una cuestión importante, Elizabeth. No tenemos que perder de vista que el medio en el cual vivieron y viven sigue siendo un medio sano. Y que la alimentación de ellos también es una alimentación muy sana. Fue y sigue siendo. Entonces, lo que todos y ellos también recuerdan es que enfermedades como la tuberculosis, la sífilis inclusive, ¿verdad? Que llegaron a ellos no precisamente por ellos mismos, sino que fueron los extranjeros que llegaron allí. Hasta no hace mucho, habían indígenas que morían por un simple resfrío. Ellos jamás tuvieron esa patología dentro de su comunidad. La tos, una cosa desconocida. Podían morir por una simple tos. Entonces, ese aspecto es importante tener presente, que el medio en el cual vivieron y siguen viviendo muchos de ellos es siempre un medio sano. El otro día yo les contaba a una señora que tenía más de 100 años y que ella se desenvolvía como una jovencita de 15. ¿Y por qué? Porque se alimentaba bien. Ellos tienen la costumbre de dormir bien. Hay algo que Moisés Bertoni en su libro ya 100 años atrás explicaba, decía que cuando ellos tenían sueño, se acostaban y dormían. Podía ser las 10 de la mañana, podía ser las 3 de la tarde, podía ser las 6 de la tarde. ¿O qué? Y yo nunca olvido, nosotros fuimos en una oportunidad, trabajábamos con una comunidad indígena ambuyá en la zona del norte, y fuimos llevándoles un poco de comida y ropa. Llegamos hasta el lugar y cuando nosotros comenzamos a hablar con el Murubishá, ellos le dicen, no, ellos no usan la palabra cacique, los guaraníes normalmente dicen más Murubishá, la palabra cacique se usa más en el Chaco, pero entró más ya en estos últimos tiempos. El Murubishá, hablando con nosotros, le estábamos contando algunas cosas, después él nos dice, Hata yusa pues de mí. Y se fue y no volvió más, estábamos parados, eran más o menos las 12 del día, un calorazo en el lugar, estábamos bajo un árbol allí, y alrededor estaban los tapuín, las chozas, ¿verdad? Y en una de esas vimos a la esposa que salió frente a la choza, estaba haciendo algo, y bueno, dijimos, hace más de media hora que se fue, no vino más. Entonces nos acercamos y le dijimos a la señora Amburubishá, Mopigo Isna Amburubishá, le dijimos. Y nos respondió ella muy amablemente, ¿por qué, Gina? ¿Por qué? Está durmiendo. Después, media hora se despertó, como la cosa más normal del mundo, ¿verdad? Nosotros seguíamos esperándolo allí. Al llegar junto a nosotros le requerimos la cuestión y le dijimos, le dijimos,
Y él nos dio la respuesta más simple que podía haber. Acheropejingo nos dijo. Dejó la conversación por la mitad, dejó toda la donación que le llevamos por la mitad. El tipo se fue a dormir. Terminada el sueño, ¿verdad? Volvió y podemos continuar, ¿verdad? Como la cosa más normal del mundo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que hay un respeto a su propia naturaleza. Nosotros, cualquiera de los que estamos acá, porque tenemos trabajo, porque tenemos que estudiar, porque tenemos un examen, porque no vamos a dormir, vamos a tomar 2 litros de café, vamos a meternos en la ducha, vamos a poner una escarbadiente en el ojo para que no se cierre, pero vamos a resistirnos. Y ellos ¿qué hacen? Cumplen el mandato natural, porque por algo tenemos sueños, es el cuerpo que está cansado, y ellos ¿qué hacen? Respetan, duermen y punto. Esas son las explicaciones de por qué tienen salud. A eso es lo que quiero llegar, Elizabeth. Entiendo. Excelente, profesor. Muchísimas gracias. Mari Gómez, ¿quiere hablar un ratito? Gracias. Voy a tratar de ser lo más breve. Profesor, necesito su ayuda. Tengo 2 palabras que necesito traducir al guaraní. Son las palabras sordo y ciego. Sordo. Ella para allá, el ciego guaraní. Me cheja Tesatún, Tú viene de Pipún, que tiene el ojo oscurecido, no ve. Y otro dice, es Oesaiva. Okay. Con 2 Esaiva, igual por la forma negativa. Y el caso de la otra es sordo, ¿verdad? Y ese, algunos dicen ya pisapé, otros dicen no hendú. Esa es la palabra, sí. Hay otra palabra aparte del apusapé. No iba. De las 2 formas. Y hay otra palabra, colapsar, que tengo este diccionario, que trato de, pero la palabra colapsar no lo encuentro en esta palabra, en este diccionario. He estado investigando y no puedo encontrarlo. Un equivalente es aropú. Eso es cuando uno llega a un punto límite, ya no. Pu es reventar. Reventar, exacto. Reventar, en ese sentido, ¿verdad? Refiriéndose a la persona, tal vez colapsa por problemas, por falta de dinero, por algo, entonces aropú. Aropú hay paité, inclusive yo le puedo agregar otra vez ahí, ¿verdad? Aropú ya es colapsar, pero ahí otra vez encima y pa otra vez. Ya, exacto. Es para enfatizar. Exacto. Okay. Cuando decimos memoria michupe o memoria, algo que queremos recordar, ¿cómo decimos en guaraní? Manduá. Manduá mi que se chupe. Manduá mi que chupe. Llegó a ver Tereí la guaraní, me dice orgullosa y Tereí California, porque ambas ahí en el departamento lingüística Universidad de Berkeley. Hashe ponderá, hashe güero jorge Tereí y güey, porque ogendula añe éramos a ambotaro y de sube fuera la ojenduo ve la ñandeñe. Pero hoy que tamba el anda y cuay, jaco anga ay Tereí la güere cojahuere. Este privilegio es para mí invaluable y valoro muchísimo la gestión de Silvia y de todo este grupo a quienes les conozco ahora, a muchos por primera vez. Y estoy muy orgullosa de participar. Gracias, profesor, por esta ayuda. Se dice así muy popularmente, en vez de Catumbo yo ove. Exacto. Bueno, y la guaraní o prohibíramos y pues hacemos posible y pero ñañeja checo ape añeja hay cuaca la ñañe y catumija dale cuay la guaraní no tengo fluidez para leer, pero procuro leer el periódico guaraní, procuro de incrementar mi vocabulario y estoy contenta de tenerla un elementazo, este gran privilegio. Muchas gracias. Al contrario, muy agradecido yo con Creo que Elba desde la Argentina está levantando la manito. Elba Paredes, te escuchamos. Hola, buenas noches desde Argentina, Entre Ríos. Bien, hola profe, un gustazo, me quedo boquiabierta escuchando, porque yo soy hija de paraguayos, mi mamá es correntina, yo también.
O sea, yo sé hablar, pero de oído nada más, y mi preocupación es que no sé escribir y tampoco sé leer. Yo soy profesora de lengua y literatura acá, así que trato de aprender de lengua, o sea, lengua y literatura castellana, pero pero me encuentro en algún, eso que mencionaba en la otra clase, de que hay cosas que no se puede decir en castellano, entonces lo tengo que decir en guaraní. Está bien, está bien. Así que para mí también es invaluable. Y yo lo que le quería preguntar, profe, sin extenderme tanto, es, ¿por qué? Me acuerdo que siempre fue una inquietud. Mi papá decía, para nombrar a sus hijos, mi papá decía, mi mamá decía, mis hijos, y papá decía, mi hijo, mi hija, tenía diferente Claro. designación. Chemembú decía mi mamá. Es lo que se llama, se le dice a eso vocabulario diferenciado. El varón nombra de una manera diferente a sus familiares y las mujeres también. Por ejemplo, la mujer a sus hijos, varones y mujeres, le dice Shemembú. Shemembú, hijo, ¿verdad? Y si tratándose de un varón, le dice Shemembú Kuimbae, o si es una mujer, Shemembú Kuña. El varón le dice al hijo Seraí y a la hija Serayi. Serayi. Seraí el varón, Serayi la hija. Ocurre con otras expresiones más también. El varón, por ejemplo, no puede decir Shemembú. Por eso, enseguida alguien le va a descubrir a esa persona que no es hablante nata de guaraní. Si alguien llega así, pega Shemembú. Yo varón, y pega Shemembú, no. Tendría que decir si es varón, será hijo, si es mujer, será allí. Claro. Semena, por ejemplo, dice la mujer, y Serembireco dice el hombre con respecto a la esposa, ¿verdad? Estamos hablando de esposo y esposa, ¿verdad? Semena, la mujer, Serembireco, el varón, la mujer. Hay tratamientos de esa clase que son distintos para el varón y para la mujer, pero solamente se dan ese vocabulario familiar. Muy bien. Yo estudiando el profesorado de lengua y literatura, mi profesora de la didáctica sabía que yo sabía hablar, y yo también soy muy orgullosa de hablarlo. No hablo fluidamente, me estoy olvidando porque hace rato que yo salí de la provincia, entonces no hablo con mis hermanas más que no sea por teléfono, entonces he perdido la práctica, pero bueno, cuando uno lo habla fuera en otro contexto, ellos se maravillan. Entonces, y a mí me encanta, pero hablo mal, o sea, no lo hablo bien. Y ella, mi profesora de la didáctica me había dicho que investigue sobre eso y que haga una pequeña tesis por qué podría llegar a ser que, que haya esta distinción en cuanto a ese léxico, ¿no es cierto? Y ella hice una pequeña investigación muy breve porque yo no sabía, y bueno, y me encontré que hay como un contenido, un significado metafísico detrás de eso, espiritual, mejor dicho. Puede ser así, profe, porque uno encuentra por ahí en internet muchas cosas que no tienen nada que ver, por eso le pregunto. ¿Hay un contenido espiritual de que por qué la mamá dice Membú y el papá dice Dayi? Claro, en el caso, por ejemplo, de la mujer, el Mbui viene de Pui es dentro. Ajá. Ella se refiere al hijo, a la hija como algo que salió de adentro. Pui tendría que haber sido, pero como hace rato yo explicaba el caso de Mba y Pa, es la misma cosa que en este caso, Pui y Mbui, ¿verdad? Pui es dentro, indica algo que está de Hie Pui, se dice. Hie, vientre, y Pui dentro, ¿verdad? Que salió de adentro, ¿verdad? Inclusive, también acá hay una manera en que la mujer se refiere a los hijos en general, que es la palabra Tieporé. Tieporé, ¿verdad? Por ejemplo, alguien va caminando por allí y alguien dice, Napepe ojo fulana, Tieporé. Allí va fulana y su hijo o su hija. Y eso viene de la palabra, cuando dice Tieporé. Tieporé es vientre, panza, estómago. Pero se refiere en este caso al vientre, ¿verdad? Po es producto. Po es producto. Por eso yo digo po cuando voy a arrancar los frutos de una planta. Yo digo, hay po-o, sacar el fruto.
Po-o, ¿verdad? Po en general es producto, ¿verdad? Entonces, rigué po, producto del vientre, ere afuera. El producto del vientre que está afuera, quiere decir rigué por e. Y es otra manera también de referirse a los hijos, varones y mujeres. Como habla así bien específico, que salieron del vientre de la mujer. Salidos ya del vientre de la mujer. Una preguntita, profesor, ¿puede ser? Una Sí, sola. no. Adelante. Gato, Baracayá o Chiví. En la zona de Guairá y Cazapá se dice más Chiví. Sí, por eso justamente. Mi abuela a mí me decía toda la vida, y justamente Liliana, que usted sabe, mi abuela yuteña me decía, ven para Guaybanda Pico ahí hoy, me decía, vais a para acá, ya no, Chiví, me decía. Sí, y quería Chiví, me decía, jamás me aceptó en Baracayá, nunca jamás me aceptó en Baracayá. Por eso quería salir de la duda. Ven para Guaybá, me decía, agresiva, ella me decía, ven Taví, ¿verdad? Es decir, la misma cosa con Pojapiro y Pojano Isá. Ella nunca me aceptó Pojano Isá, pegaba Pojapiro y me decía. No, pegaba Pojano Isá, le decía yo, no Pojapiro y. Y después me convenció, porque me dijo, pero aña nembo piro y janguanda, aña nembo Isá, janguaya, me decía, nembo piro y janguaina, vea. Entonces le di toda la razón del mundo, Pojapiro y, para ella. Sí, porque a mí siempre me llamó la atención que nosotros utilizamos Chiví, ¿verdad? Sí. Y otra gente no, Baracayá. Ya, gracias. Decía, esa zona es una zona muy cerrada donde el guaraní se habló por mucho tiempo de una manera tan tradicional, hasta diría con un vocabulario antiguo. Por eso hay muchas palabras que se dicen allí que probablemente en el resto del Paraguay no se conocen. Solo en el sexto departamento, Cazapayuti. Sí. Un departamento que vivió siempre cerrado, y además en una Mesopotamia, entre el Pirapó y el de Iguarí. Exactamente. Ahí llueve y uno no sale ni a los premios, ¿verdad? Sí. Ahora ya no, profesor. Ya, no, por supuesto, pero digo nomás, ¿cuánto tiempo se vivió así, verdad? Terrible era. Sí. Dios mío, carreta, Dios mío, con bueyes salíamos. Gracias, profe. Recuala Martínez, pues. Ay, cuau, Pepe, orero que se Pau, Pepe, para que oí la siguiente clase, Liliana, la siguiente clase vamos a hablar de los bomberos y los poras, así es que prepárense. Ya veía Liliana que recuerda a Martínez Cueva ahora. Martínez Cueva es un lugar donde hay varias cruces. Sí. Varias cruces de gente que murió, no se sabe en qué circunstancias. Pues. Hay gente que quiere pasar por allí. No. A la noche y eso. Pistola muy acá en las asamas. Cierto, así mismo. ¿A qué Martínez Cueva? Sí. Así decíamos. Qué lindo, qué lindo. Un placer, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana, un placer. Profesor, esta palabra que usted usó aquí acaba de usar de po'o, que es cuando se saca el producto de la planta, el fruto de la planta. Otra vez una palabra polisémica, Ana. Po es mano, po es saltar, ¿verdad? Po es producto, po es, dije, mano, saltar y producto. Por eso se dice po'o. Cuando yo digo... Y po'o también es cuando reipo'ota. Claro, reipo'ota. Po'o es de golpe, de golpear también, ¿verdad? Por eso dije es polisémica. Y de allí viene yo por ejemplo digo tembiapo, imba-apo, ba-e-apo, po es producto. Tembiapo es un producto intelectual. Y el baapo es el producto manual, lo manufacturado, lo hecho a mano. Un baeapo y el tembiapo. Por eso se distingue a una persona cuando trae una poesía escrita y le dice a un grupo de gente, ajenducata veme ser enviapo, no dice semba poco en mí. Ajenducata veme ser enviapo en mí. Porque por enviapo es el trabajo, producto de un trabajo intelectual. Tembir, envi es la persona racional, es la persona pensante. El prefijo tembi quiere decir persona racional. A eso se refiere la expresión tembi. Por eso yo digo ser envicuá, lo que sabe una persona. Yo digo, por ejemplo, ser enviasá, lo que vive una persona. Yo digo ser enviasí, a Guerunde ser enviasí, mis pésames, el pesar de una persona. Persona es, en este caso, y reitero, exagero,
persona racional. El ser humano como tal es racional, pero acá nomás quiero enfatizar el tema de que al decir en guaraní Tembi, el guaraní distingue perfectamente al ser racional, al ser pensante de los demás. Yo, por ejemplo, no le puedo decir a ustedes, o si les digo, alguien se va a reír acá, me va a decir, no, no puede ser. Si yo le digo, ustedes ñas en mi pe yaguare miandú. Alguien me va a decir, no, el yaguare no es miandú. Si hay gatos en tu casa, yo puedo hacerle escuchar de mi persona andú lo que siente la persona. El perro no es persona. La palabra tembiú viene de allí. Tembi es lo que come quien, persona, y u es lo que se come. La comida de la gente, de la persona, es tembiú. Por eso sí es tembiú. Tembi es persona, entonces, persona que piensa. Muchas gracias. Bueno, les cuento que hemos pasado del tiempo justamente por el entusiasmo. Qué lindo que podamos estar extendiéndonos, porque habíamos quedado de que a fin de hacer que fuesen más, en vez de 4, extenderlo a 5, bueno, al menos 8 de los talleres habíamos sugerido de que nos quedaríamos en 1 hora, pero imagínense, pasaron 2 horas volando. Ni sentimos. No sentimos, pero la gente por el Facebook lo puede ver. Si de repente tienen alguna duda, lo tienen grabado allí. Así que nos gustaría mucho a quienes, bueno, ya veo que nos dejaron los correos, así que vamos a enviarles las cosas, los materiales que tenemos de las clases anteriores, y cordial invitación para todos ustedes para volver a conectarse el próximo sábado al mismo horario. Anoten ya por la ladera, por donde sea. Les cuento que también tenemos mañana un taller interesantísimo, el taller de la voz, de una persona que habla muy bien guaraní, que todos los días nos deleita con poesías en guaraní, justamente del profesor, escritas por el profesor, la mayoría de los mensajes. Así que las clases del taller de la voz están magníficas. Nos gustaría mucho que siguieran nuestras páginas para estar pendientes, y bueno, la invitación muy cordial para el próximo sábado, de vuelta para las clases del guaraní. Al mediodía le tenemos a la chef Neji Sanabria, ¿mañana o no? Sí, mañana tenemos clases de cocina. Vamos a aprender a hacer algunas comidas típicas. Ya hemos tenido 2 clases anteriores y mañana es la tercera. Así que nos gustaría mucho que estén atentas, porque vamos a aprender, va a haber un montón de cosas nuevas, de música, de arte, de pintura, talleres muy interesantes que harán que esta cuarentena ni se sienta. Así que la invitación está hecha a conectarse y a ponerse en contacto con nosotros. Tienen nuestros teléfonos, nuestros correos. No sé, alguien más que quiera decir una palabrita, porque la verdad que se nos hizo largo hoy. Chemandu ama con aga. Te caray ya que ayer para penetien. Bien. Eso fue lo que me olvidé. No se puede trasladar esa palabra ayer para penetien. Pero muchas gracias. Voy a dejar demasiado lindo nuestra reunión de ahora de clase. Silvia, Gladys, chicas y chicos, todos. Nos falta la próxima clase, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta Gracias. luego. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, profe. Aguillevete, ya yo Ya yo Ya PB.